Saludos, República Dominicana. Qué bueno es poder llegar a todos los confines de la humanidad. Ya está en el aire el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad. Nació para la defensa de los derechos fundamentales de todos los dominicanos. No importa contra cuál poder sea. Abogado, Justicia y Sociedad es precisamente la escuela, la universidad en su hogar. Señores, no puede iniciarse un programa, nada en la vida, sin la grandeza, sin la trascendencia de Dios. El magistrado Cuevas. Gracias, Príncipe Luis. Posteriormente vamos a presentar al invitado, que es el magistrado Vázquez. Ahora nos toca el turno de la oración de la palabra de Dios. El Evangelio está tomado del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: las paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo, que no tiembla su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo a su lado. Si me amarran se alegrarían, si me amarran se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigan creyendo. Yo no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe del mundo. No es él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que el Padre me manda, y lo que el Padre me manda yo lo hago. Palabra del Señor. Te alabamos. Alabamos a ti, Señor Jesús. Señores, cada semana tenemos los mejores invitados del mundo, nacionales e internacionales. Hoy está con nosotros un profesor de distintas universidades del país, investigador incansable, coautor del libro de argumentación y de interpretación constitucional, libro de referencia nacional. Es profesor de la Escuela de la Judicatura del país, presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago en el área civil, pero más que todo un estudioso incansable de los temas procesales civil en el aspecto material y sobre todo constitucional. Para nosotros es un honor, es un placer tener al magistrado Vázquez con nosotros. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Cueva. Que me permiten llegar a la gran audiencia de este programa una vez más, siempre con el fin de formar y con el fin de que tengamos conocimiento de lo que es nuestra Constitución, una posible reforma y, en fin, todos los derechos que ella consagra a favor de los individuos. Magistrado, para iniciar nuestras conversaciones, el Poder Ejecutivo hace algunos años que viene hablando de reformas en el ámbito judicial, de reforma a la Constitución de la República. En su primer mandato, que ahora apenas días, horas, parece ser que no fue posible la reforma constitucional. Sin embargo, están en espera en el Congreso de la República que el Ejecutivo pueda someter una reforma constitucional. Todavía la parte material, la parte sustantiva de esta reforma no se ha presentado. Sin embargo, en innumerables veces el Ejecutivo se ha referido a dos ejes fundamentales:
a dos categorías principales: la independencia del Ministerio Público y un candado a la reforma constitucional. Nos preguntamos, ¿acaso no es independiente el Ministerio Público presupuestariamente, administrativamente, autónomo? Se necesita una reforma constitucional para hablar de independencia del Ministerio Público. ¿Es acaso esto una realidad constitucional? ¿O es acaso un tema de politización de la política? ¿Es acaso la independencia del Ministerio Público un tema real constitucional o de campaña? ¿Se le puede poner un candado a la Constitución del país cuando dice el nunca jamás? Esa cláusula no cierra. Esa cláusula no es un candado después de 2 periodos consecutivos. ¿Es oportuna la reforma? ¿Es prudente la reforma? ¿Es necesaria la reforma? ¿Cuántas inquietudes para usted, honorable magistrado? En cuanto a la propuesta del Poder Ejecutivo de la reforma constitucional, él mismo ha dicho que el 16 de agosto es cuando él va a anunciar los diferentes aspectos. Solamente se han colado, él mismo ha dicho que entre ellos está la independencia del Ministerio Público y el candado a la reelección presidencial. La oposición, que en nuestro país desgraciadamente se caracteriza en todos los gobiernos y en todos los partidos, por criticar, la crítica por la crítica, pero más se funda en la desconfianza, porque todo lo que han pasado por el gobierno, por el poder del Estado, todos han hecho lo mismo, sobre todo cuando tienen una mayoría congresual, dado que en nuestro país es muy fácil, puesto que el que tiene la mayoría congresual fácilmente conforma la mayoría en la Asamblea Revisora, que es el mismo organismo que supuestamente se transmuta de legislador ordinario en legislador constitucional. Y precisamente para evitar que haya sorpresa. Entonces, si es para una revisión constitucional, y como se ha hecho hasta ahora, para cada gobernante, cada partido en el ejercicio del poder, hacerse un traje a la medida, para mí ni es oportuna, ni es necesaria, ni es prudente, ni es procedente. Ahora, si se va a hacer una reforma constitucional en la cual se tomen en cuenta aquellas categorías nucleares de la Constitución, tanto en el aspecto dogmático como en el aspecto orgánico, entonces la reforma constitucional sí es necesaria, sí es oportuna, sí es procedente, porque lo primero que aquí hay que hacer, si se quiere poner candado a la reelección presidencial, porque esa es otra cosa, parece que la única perniciosa es la reelección presidencial. Todas las reelecciones, diputados, senadores, alcaldes, directores municipales, regidores, vocales municipales, atentan contra uno de los principios básicos de la democracia, que es la alternabilidad. Entonces, si se va a establecer, por ejemplo, el primer candado que para regular eso tiene que ser que se establezca la figura de la Asamblea Constituyente. Si la reforma viene por ese lado, entonces sí es viable, sí es necesaria, sí hay que apoyarla, sí es procedente, o si trata de evitar la atomización del país, del Estado, porque ya yo creo que llegará un día en que no habrá ya campo para seguir triturando la división territorial. Llegará un día en que no habrá campo para ampliar la burocracia estatal, que se traga el presupuesto y todos los ingresos públicos. Si se va a reestructurar el órgano legislativo, porque aquí hay demasiados legisladores, en puntos así, sería saludable una reforma constitucional. Pero si es una reforma más para hacerse un traje a la medida y que le permita
accionar al gobierno de turno, para mí es improcedente, para mí no es posible, no es viable, ni es necesaria. Magistrado Vázquez, cuando se toca el tema acerca de lo que es la independencia del Ministerio Público, que es muy importante que el Ministerio Público sea independiente, pero la gran pregunta que surge tanto para nosotros y para gran parte de la ciudadanía, de que el Poder Ejecutivo nombra la cabeza del Ministerio Público. Dentro de esa reforma constitucional, ¿cuál es su opinión de que si es el Poder Ejecutivo que tiene que nombrar a el procurador o la procuradora de nuestra institución? Mira, el asunto, ¿cómo te diría? Porque tenemos que distinguir, al igual que en materia del Poder Judicial, y distinguir entre la independencia, autonomía orgánica y la independencia, autonomía funcional. En cuanto a la independencia o autonomía orgánica, que sería en todo caso la procedente, cambiar de quién debe designar al Ministerio Público no le veo gran trascendencia, porque la autonomía orgánica era como yo decía, cuando aquí se comenzó a hablar del Consejo de la Magistratura para designar a los jueces, yo decía, el hecho no está en quién designe, sino con qué criterios se designe. ¿Quiénes deben ser jueces? ¿Quiénes deben ser miembros del Ministerio Público? Y si es referido a la independencia funcional, la reforma constitucional es superflua, porque el artículo 170, creo, de la Constitución, al igual que el artículo 2 y el artículo 17 de la Ley 133-11 o Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen la independencia funcional, la autonomía funcional presupuestaria del Ministerio Público, y en ese caso, que es la más importante, porque si el Ministerio Público es independiente en el aspecto funcional, no importa quién los nombre. Ya eso depende del criterio de quien ejerza en el poder o de la misma sociedad, de que el Ministerio Público se le deje cumplir con su función, la función que le atribuye tanto la Constitución de implementar la política criminal, de perseguir, de investigar, de enjuiciar y de someter a los tribunales a los que han delinquido y han violado la ley penal. Entonces ya eso es lo que yo llamo, depende de lo que yo llamo el elemento subjetivo de la institucionalidad. Si el presidente de la República quiere un Ministerio Público independiente, basta pura y simplemente que le pongas costo a lo que le gusta enviarle instrucciones, a lo que le gusta bajar línea, como dicen, y encauzar y que el Ministerio Público haga la voluntad. No que se le deje actuar conforme a la Constitución y las leyes y que él, conforme a su convicción, la interprete y la aplique. Y para mí, entonces, en ese caso, es superflua hablar de una reforma constitucional para establecer la independencia del Ministerio Público. Y si en el aspecto orgánico, que se den cuenta, pasaría al Consejo de la Magistratura. Pero lo que aquí no sabemos mucho es que si bien en Francia existe, donde hemos calcado esa institución, existe el Consejo Superior de la Magistratura, como se le llama allí, la composición del Consejo Superior de la Magistratura es muy diferente cuando se trata de designar a los miembros del Ministerio Público a cuando se trata de designar a los jueces del orden judicial. ¿Cuáles serían entonces los aspectos más relevantes que se deben reformar o que se deben tomar en cuenta en una reforma constitucional? En una reforma constitucional, los elementos y aspectos a tomar en cuenta deben partir de, como decía, de la parte nuclear, los núcleos categoriales de la Constitución. Por ejemplo, aspectos que se refieran a la dogmática de la Constitución, como sería lo referente a los derechos y lo que se refiere a la participación ciudadana, y dentro de esta, pues, la instauración de una asamblea, de la figura de la asamblea constituyente, mayor democracia directa o participativa, recuperación de la Constitución, desarrollo de la democracia,
repolitización de la Constitución y aspectos que sí van a fortalecer el desarrollo de la misma Constitución como instrumento que rige y base de la institucionalidad del Estado y como instrumento de cambio, de modo que la Constitución refleje la realidad. O sea, aplicaríamos aquí los conceptos de Ferdinand Lassalle, que la Constitución real se refleje en la Constitución escrita, en la hoja de papel. O sea, que los factores reales de poder estén reflejados en la Constitución, que la realidad sea subsumida en la Constitución, que la realidad interprete la Constitución y no que se adecue la Constitución a la realidad. Entonces, cuando se actúe con esos criterios, es correcta, es exacta, porque se basa en la legitimidad de la soberanía popular una reforma constitucional. Con esos criterios vale la pena una reforma constitucional. Magistrado, volviendo sobre los aspectos fundamentales de la posible o del sometimiento a una reforma. Magistrado, se pudiera hablar, y ahí coincido con usted, de una independencia del Ministerio Público donde el Ejecutivo les reduce los fondos. Se puede hablar de una independencia del Ministerio Público donde no hay ni siquiera protección para sus integrantes. Se puede hablar de una reforma del Ministerio Público donde hay cientos de enfermos y no hay ni medicamentos para ello y lo excluyen del seguro y no hay un doliente. Se puede hablar de independencia del Ministerio Público bajo condiciones como esta. Nosotros nos preguntamos, magistrado, ¿son los liberales, son los conservadores, son los capitalistas? ¿De qué reforma y de qué constitución estamos hablando en la República Dominicana? Usted se refería ahora mismo a un aspecto. ¿Es material o es formal? ¿Es real o es ideal? Porque ¿a qué constitución y a cuáles reformas es que nos estamos sometiendo? Es la politización metida en la justicia y utilizando la Constitución como un punto de refuerzo político. ¿O es esto una realidad? Amigos televidentes, no se muevan. Las discusiones y el debate académico continúa en breve con ustedes. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638.
y tenemos nuestros correos electrónicos mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Señores, gracias por continuar con nosotros. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana exclusivamente. Conversando en esta ocasión con el magistrado Rafael Vázquez. Magistrado, decíamos antes de irnos a la pausa, insistiendo sobre la posible reforma constitucional y el ámbito de independencia del Ministerio Público. Decíamos, magistrado, pero ¿cómo es posible hablar de independencia si no se cumple con el principio de legalidad? No se le ha entregado el presupuesto que le toca al Ministerio Público. No hay pensión, no hay sueldo para jubilación, no hay nada. El Ministerio Público está desnudo desde el punto legal y constitucional. No se puede hablar si no se le entrega el presupuesto al Ministerio Público. Si se quiere hablar de independencia, vamos a entregarle lo que le toca por ley, por la Constitución. Vamos a respetar la ley y luego vamos a hablar de modificación. Pero me gustaría ver la opinión suya al respecto. Vuelvo y recalco la noción lasalleana de la Constitución material, de la Constitución formal, la Constitución escrita y la Constitución de la acción de los factores reales de poder. En nuestro país tenemos el prurito que creemos que reformando las leyes, promulgando leyes, estamos cambiando. Yo me pregunto a cada rato y le pregunto a mucha gente. En marzo del 2017 aquí se aprobó la nueva ley que regula el asunto del transporte, del tránsito y cosas. ¿Usted en la práctica ha notado una diferencia de cuando estaba vigente la ley 241? Ninguna. ¿Por qué? Porque para que una ley funcione hay que crear las condiciones para su aplicación. Y esa ley contiene una serie de instituciones que aquí no se han implementado. Sin ir más lejos, la democracia participativa directa que la Constitución prevé, como la iniciativa legislativa popular, el referéndum, el plebiscito. Se han dictado aquí las leyes a 14 años de estar vigente la Constitución, gravemente incurso el legislador en omisión legislativa. Entonces aquí lo que estamos promoviendo también es la mutación constitucional, modificación de la Constitución al margen de los procedimientos por ella establecidas. Entonces, volviendo a lo del Ministerio Público, si el Ministerio Público en su independencia funcional se habla de independencia funcional y presupuestaria, entonces lo primero que hay que hacer es dotar al Ministerio Público, porque si tiene a su cargo implementar la política criminal, la persecución, investigación y enjuiciamiento de los violadores de la ley penal, más en estos momentos en que el crimen se desarrolla y se amplía más como una plaga en la sociedad, el Ministerio Público tiene que ser dotado de los recursos suficientes presupuestarios que le garanticen no solamente un sueldo que le permita vivir dignamente, sino que le garantice una seguridad social, que le garantice una serie
de satisfacción de necesidades perentorias, de manera que el Ministerio Público, su representante, y lo mismo es válido para el Poder Judicial, no tengan que claudicar. Entonces después, un Ministerio Público, un juez, coge un dinero que le ofrece un criminal de eso, que manejan fortunas, y lo coge. ¿Por qué? Porque, ¿qué está viendo? Primero, aquí no tengo protección y tampoco tengo futuro, porque si no se establece un régimen de pensión decente para los miembros del Ministerio Público, se supone que cuando llegue la vejez, de lo que ejercen sus miembros, va a garantizar esa vejez. Y si no tiene quien se la garantice, ¿qué tiene que hacer? Porque es cuestión de supervivencia. Entonces, el problema es que aquí en el papel se dice muchas cosas y en la realidad se hace todo lo contrario. Aquí, y cada vez que yo veo a los grandes constitucionalistas de este país, a los grandes expertos en derecho constitucional, alabando las bondades de la Constitución, del Estado social, democrático y constitucional de derecho. Señores, eso es simple teoría. El Estado constitucional, el Estado social, hace tiempo que fue liquidado. Y tenemos precisamente que luchar por su recuperación y precisamente estableciendo en la Constitución la consolidación de un verdadero Estado social de derecho, donde dentro de lo que cabe ese aspecto que estamos analizando, de un Ministerio Público independiente, pero con las herramientas materiales en su mano que garanticen esa independencia. Magistrado Vázquez, quiero hacerle dos preguntas en una, como se dice. Primero, para esos teóricos que hablan acerca de lo que es la independencia del Ministerio Público, olvidando los derechos que son inherentes a todos nuestros miembros. Por ejemplo, como acabamos de esbozar, en cuanto al régimen de pensiones y jubilaciones. No se puede hablar de independencia cuando el Ministerio Público todavía no tiene ni siquiera un régimen de pensión ni de jubilaciones. Da hasta vergüenza que otras instituciones sí lo tienen. Por ejemplo, la Policía Nacional, Educación, pero no el Ministerio Público. ¿Cuántos compañeros de nosotros están ya en la postrimería de su vida y sin embargo no pueden gozar dignamente de lo que es un régimen de pensión porque todavía no está aprobado? Vamos a dejarnos de la politiquería, señores, y vamos a adentrarnos a lo que realmente debe ser. Magistrado, quiero preguntarle sobre la Constitución actual del 2010. ¿Es ella el fruto de una verdadera reforma, sí o no? Si conceptualizamos el término reforma como cambio del texto de la Constitución, podemos hablar de reforma. Ahora, si la reforma va más allá de cambiar y modificar un texto, observando los procedimientos que se derivarían de una legitimidad democrática, para mí es una constitución espuria. ¿Por qué razón? Los que estamos aquí estamos conscientes del calvario y del procedimiento observado. ¿Quién es el depositario de la soberanía? Es decir, de la capacidad. ¿Y quién es el soberano? El pueblo para los norteamericanos, la nación para los franceses, cuando se establecieron aquellas grandes declaraciones de los derechos y que se mantienen en el tiempo. Lo primero es, ¿quién reforma la Constitución? La Asamblea Revisora. El legislador ordinario es quien modifica la Constitución. Con el gran absurdo de absurdo, que lo primero que se hizo, y ustedes lo recordarán, fue una consulta popular, y lo primero que se consignó era que esa consulta no era vinculante. Entonces, la opinión y la voluntad del soberano no vincula. Entonces, ¿cómo una constitución puede ser legítima? ¿Cómo una constitución puede invocarse que se fundamente en la legitimidad democrática si al que tiene el poder real, su voluntad no cuenta?
En segundo lugar, se creó aquí una comisión de juristas para elaborar el texto o el proyecto de constitución. Pero no obstante, después que esa comisión termine el proyecto, traen una comisión de técnicos españoles al asunto. Incluso me recuerdo como ahora el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, a la sazón, el doctor Jorge Subero Isa, que fue uno de los que más combatió y se opuso a esa constitución, del 7 de enero del 2009, del día del Poder Judicial, cuando dijo que en los medios jurídicos se estaba comentando que el proyecto de constitución que sería sometido para su aprobación y promulgación tenía olor a jabón de Castilla y sabor a queso manchego. Esa frase la dijo para decir. Entonces, pero encima de eso, no obstante la comisión de juristas, no obstante la consulta popular, no obstante la comisión de técnicos españoles que viene al país, la constitución al fin y al cabo resulta del acuerdo entre dos personas, entre el presidente de la República y líder del partido en el gobierno en ese momento, y el presidente y líder del partido principal de la oposición en ese momento, el famoso pacto de las corbatas azules, que evoca mucho el famoso pacto de la Moncloa, que fue el que parió la constitución del 78 en España, del post-franquismo, donde la constitución no fue la expresión de la voluntad del pueblo, sino el acuerdo entre el franquismo y los nuevos actores de la política, aquí por igual. Entonces, ¿esa es una constitución legítima? No, no es legítima. No es resultado de la legitimidad democrática, de la expresión de la voluntad popular. Y para poner la tapa al pomo, la voluntad del soberano expresada en esa encuesta que se hizo no era vinculante. Entonces, por lo tanto, para mí, es una constitución que, aunque cambiara el texto de la constitución anterior, pero no es legítima. Magistrado Vázquez, parece ser, desde el punto de vista mío, que cuando hay una reforma a la Constitución de la República, hay una palabra clave que no se puede quedar, y es reelección. Parece que esa palabra, desde que yo tengo uso de razón, siempre la he escuchado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Precisamente, por eso señalé hace un momento, que toda reforma debe partir de aspectos y núcleos categoriales, entre ellos el desarrollo de la democracia. Si la democracia, uno de sus pilares, es la alternabilidad en el ejercicio del poder político, toda reelección atenta contra ese pilar de la democracia. Ahora, claro está, el gran problema reside en que hemos identificado democracia con democracia representativa, un término muy amañado y un sistema muy adecuado al sistema y el orden político capitalista, donde existe una democracia representativa. Pero una democracia real, la cosa tiene que ser diferente. Y para mí no solamente debe regularse la cuestión, porque aquí creen que nada más es perniciosa la reelección presidencial. Pero ¿cuántos legisladores, diputados y senadores no tienen ahí añales? Precisamente ayer se despidió del Congreso Máximo Castro Silverio, diputado por Santiago, con 38 años siendo diputado por la provincia de Santiago. Ininterrumpidamente. Para mí, Ininterrumpidamente, ¿verdad? Ininterrumpidamente. Entonces, para mí, la reelección debe regularse, pero para todos aquellos que a cargos electivos, senadores, diputados, alcaldes, directores municipales, vocales y ediles, presidente y vicepresidente de la República. Magistrado Rafael Vázquez, el tema de reforma constitucional es candente, incluso despierta pasiones. Sin embargo, tal como dijimos al principio, debemos de mantener la parte académica, la parte científica. A la hora de someter una reforma en República Dominicana,
o en cualquier parte del mundo, pero vamos a quedarnos en la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella y de Luperón. ¿Cuáles son esos puntos, esos criterios que sí deben de mantenerse, que sí deben de prevalecer en la Carta Sustantiva? En la Carta Sustantiva debe primero partirse de tomar en cuenta la repolitización de la Constitución, que no es partidarización de la Constitución, porque la Constitución es un instrumento político, porque la Constitución contiene el derecho del poder, su fundamento, su legitimidad y su limitación. Escúcheme, magistrado, para fines de aclarar al público, sería importante dentro de su análisis que aclarase un poco sobre repolitización y politización. No, la repolitización se plantea, es la misma politización. Por eso se parte y se dice que la Constitución del constitucionalismo liberal era la constitución de los desiguales y de los excluidos. ¿Por qué? Porque no reflejaba la realidad en tanto que existían división de clases e intereses encontrados y contrapuestos. Y se decía, en el constitucionalismo liberal, aunque la Constitución no lo consagraba, pero sí subyacía la lucha entre lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, el Estado y el individuo. Con el Estado social de derecho, ya si bien una politización en cuanto a que el conflicto social es llevado a la Constitución. La relación dialéctica capital-trabajo pasa a la Constitución. Y en la actualidad, en la actual fase de desarrollo del capitalismo financiero, aun cuando aparentemente existe esa relación, que es la parte política, el meollo político de la Constitución actual, pero muy mediatizada, se justifica uno de esos elementos en detrimento del otro, capital en detrimento del trabajo. Pero como el capitalismo es un sistema que engendra desigualdad y desequilibrio, ha ido en su desarrollo, si bien ha mediatizado y ha debilitado el trabajo y el proletariado como clase social, más sin embargo otras contradicciones han surgido en el movimiento de lo real que deben ser tomadas en cuenta y que tienen como parte común lo que llaman precisamente en el constitucionalismo crítico el común, en que todos son contestatarios del sistema. Ahí entonces que se pone de ejemplo llamado constitucionalismo del sur, que independientemente de las distorsiones que ha sufrido y que representan las constituciones de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, donde se pretende pasar de la constitución de los desiguales, que es la constitución del Estado social de derecho, con la incorporación del conflicto trabajo-capital en la constitución, a pasar en la constitución de los excluidos. Y por eso se proclaman en esas constituciones los derechos de las minorías. Y por eso en Bolivia se habla de Estado plurinacional, porque por primera vez se toma en cuenta a una gran población excluida de las constituciones anteriores, que eran los pueblos originarios, como le dicen, o los indígenas o los indios, como usted le quiera llamar. Entonces, precisamente, ese debe ser criterio para usted hacer una reforma constitucional que sea inclusiva, porque la democracia es inclusiva, la democracia es igualdad, la democracia es participación, la democracia es pluralismo, no el pluralismo de unos pocos que hacen ni que un consenso para aprobar una ley, pero está allí presente el pueblo como ciudadano a decir si esa ley va o no va. Y un ejemplo práctico de eso en este momento es la cuestión de las causales del aborto. Para mí, es una cuestión que si quieren dar una solución definitiva y legítima, debe ser sometida al criterio popular. Magistrado Vázquez, no. Quería hacerle una preguntita antes de irnos a una pausa. Yo sé que estamos encima del tiempo.
¿Cuál sería entonces la importancia que reviste la Constitución de la República Dominicana para el desarrollo de nuestro pueblo? La Constitución, aun cuando sirve de instrumento para garantizar la hegemonía de una clase sobre otra, más sin embargo, como ella tiene y contiene disposiciones que favorecen a aquellos sobre los cuales se ejerce un poder hegemónico, entonces dice que se puede ser convertida en un instrumento de hegemónico o antihegemónico. Es precisamente asumir la defensa de la Constitución, tal como está concebida, pero con un criterio crítico y con fines innovadores. Por eso, el rescate de la Constitución implica, por un lado, su rescate como norma y, en segundo lugar, su rescate como norma suprema, que bajo un derecho de la globalización, bajo un derecho internacional, se ha atentado contra la soberanía y las atribuciones del Estado de legislar. ¿Por qué? Porque se ha disfrazado un orden jurídico internacional confundiendo supremacía con jerarquía. Entonces viene el problema de que muchas veces, ¿qué es lo que están invocando? Que la República Dominicana, para que se consideren una serie de demandas que andan por ahí medias raras, es signataria de acuerdos internacionales. Pero ahí yo me remitiría a aquella sentencia, la número 760, del 7 de diciembre del 9 de diciembre de 2017, del Tribunal Constitucional, que, ejerciendo el control preventivo, declaró no viable la Convención Interamericana de Reintegración Internacional de Menores, diciendo que todo instrumento jurídico debe fortalecer el ordenamiento constitucional y, por tanto, solamente puede ser emitida cuando favorezca y no atente contra los intereses nacionales, para ponerle un freno a los que por ahí están proclamando ciertas cosas, invocando tratados internacionales. Señores, yo pienso que se están desarrollando estos tópicos con claridad meridiana. Magistrado, la reforma constitucional. Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Protágoras, Anaxágoras, quizá hablarían de categorías. Hablarían quizá de la parte sustantiva, de la parte material e incluso del islemorfismo, forma y materia constitucional. ¿Cuáles serían esas categorías que deben de tomarse como directrices a la hora de proceder a una reforma, si fuera el caso, pero con la anuencia suya, magistrado, y de ustedes, amigos televidentes, al regreso de la pausa? Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros.
Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. Filtros Roveida, la garantía de su salud. En Roveida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Roveida, la garantía. Gracias por continuar con nosotros, abogado, justicia y sociedad. Magistrado, usted que duró tantos años en la justicia y nosotros que de una manera u otra participamos precisamente en querer hacer justicia. Cada vez que le pasa algo a alguien, cuando se ven impotentes, lo que reclaman es justicia. Sin embargo, algunos actores del sistema se le olvida que el núcleo, que la fuente suprema de la justicia es la Constitución. Por eso se plantea que no por cualquier cosa debe de modificarse la Constitución. No por el capricho de cualquiera vamos a ponerle la mano a la Constitución. Sin embargo, van 39 ocasiones donde acuden a la Constitución, sobre todo los distintos mandatarios. Decíamos antes de irnos a la pausa, si se hiciera hacerlo bien, si se hiciera que fuese a provecho para el desarrollo integral del pueblo dominicano. Por eso, antes de irnos a la pausa, hablábamos de las categorías, de los criterios que deben de ser el norte en una posible reforma constitucional. Cuando hablamos de categoría, partíamos de la parte teórica en cuanto al rescate de la Constitución y su repolitización, que no es más que la Constitución refleje la realidad, el movimiento de la realidad, el cambio. Y dentro de esos movimientos de la realidad, abogar por una reforma constitucional, primero que se oriente hacia el establecimiento de la figura de la Asamblea Constituyente como órgano con poder y facultad para modificar la Constitución. Porque hay cosas que se están planteando que para poder vencer a los grupos enfrentados, necesariamente hay que ir pensando en la democracia participativa o directa, del sometimiento a la aprobación popular. Que diga el pueblo lo que quiere, porque aquí se está hablando, por ejemplo, de las 3 causales. Pero hasta ahora nada más hablan los grupos pro a eso y los grupos en contra. Y el pueblo, la gran mayoría, el soberano, que es el que tiene la última palabra en el aspecto, ¿qué? Nada.
Entonces, con una asamblea constituyente, porque el asunto está, yo no veo cuál es la preocupación de establecer las 3 causales, la rapidez y por qué tanta resistencia. Sabemos que aquí el artículo 37 de la Constitución actual es fruto de esa misma controversia y que se impusieron los que se oponían al aborto. Y por eso habla el 37, que la vida desde la concepción hasta la muerte. Pero la misma Constitución establece en otras cosas que cuando se trate de una reforma que afecte derechos fundamentales, hay que someterla a plebiscito, aprobación popular. Entonces, por lo tanto, aquí no puede hablar de 3 causales, porque se esté de acuerdo o no, es el derecho a la vida que se está atentando. Entonces, por lo tanto, hay que modificar la Constitución en el 37 y someterla a plebiscito, como exige la Constitución. Entonces, por lo tanto, si aquí se aprueba en el Código Penal u otra ley adjetiva, aún sea orgánica, las 3 causales del aborto, entonces estamos dando validez a una figura que anda por ahí que se llama mutación constitucional, modificación de la Constitución al margen de los procedimientos que ella establece y mediante una ley adjetiva modificamos la ley sustantiva. Magistrado, ahí breve, ¿cuál sería la importancia para el desarrollo de la democracia en que la reforma constitucional se haga a través de la constituyente o a través del Congreso? O sea, breve al pueblo. El problema está que a través de la Asamblea Revisora se está haciendo una reforma constitucional fundada en la democracia representativa, que puede ser un tipo de democracia, pero no es la democracia. Si es una constituyente, se está siendo legitimada valga la redundancia, en la legitimidad democrática como expresión de la voluntad del soberano, que es el pueblo. Si el depositario del poder y sus representantes no responden a lo que el mandante le ha encargado, entonces nada quita que el mandante, por encima del mandatario, haga lo que tenga que hacer, porque eso es de derecho común. Magistrado Vázquez, si hablamos de los órganos y el órgano que está llamado a interpretar la Constitución de la República es el Tribunal Constitucional, ¿cómo ha interpretado en el aspecto genérico el Tribunal Constitucional la propia Constitución? En el aspecto genérico hay que ver y analizar las sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no puede ponerse por encima de la Constitución. Él tiene que interpretar, por eso existe uno de los principios de interpretación constitucional en la cual no puede haber una transmutación. El Tribunal Constitucional no puede él convertirse tampoco en un legislador constitucional, porque entonces estaría cayendo en el vicio de la mutación constitucional, porque el asunto es muy delicado. Y por eso en el Tribunal Constitucional se demanda de que esté integrado por gente que sean especialistas en interpretación jurídica. Pero aquí, desgraciadamente, se siguen politizando las funciones, y en funciones tan delicadas como la de un tribunal constitucional, se sigue llevando gente con criterio político, porque por eso es que siempre he dicho, no importa quién designe a los jueces del Tribunal Constitucional, del orden judicial, al Ministerio Público y sus miembros, cosas, es los criterios de designación. Magistrado, la verdad es que el tiempo parece que se nos hace corto. Estamos llegando al epílogo de este programa. Sin embargo, sería interesante unas
palabra de exhortación al pueblo, a los abogados y sobre todo a los investigadores en derecho constitucional. ¿Cuál es la recomendación al final en este debate nacional? Primero, para los especialistas en derecho constitucional, que asuman la real defensa de la Constitución, luchando por la recuperación de esas categorías que han sido denaturalizadas, que han sido invadidas, que han sido colonizadas por el capital en su actual fase de desarrollo financiero, que se propugne por una defensa crítica de la Constitución, esto es, una defensa del orden vigente, pero con criterio de cambio y de innovación. Y en esa forma, los mismos partidos políticos, los legisladores y todo lo que tienen que ver directamente con un proceso de reforma constitucional, también partan de esos criterios. Y lo demás, los ciudadanos y agentes de la sociedad civil, que se involucren en ese procedimiento, pero defendiendo una verdadera reforma, que recuperemos la Constitución como norma y como norma suprema, que no se tomen decisiones y se den soluciones al margen de la Constitución, que no permitamos que la mutación constitucional, fruto de un discurso posmoderno, que el posmodernismo que ha creado la civilización del espectáculo, que ha hecho mucho daño porque se ha caracterizado por el subjetivismo tanto ético como epistemológico, y que se haga imperar a la razón, la razonabilidad como principio que debe regir la acción humana. Bien, magistrado Vázquez, muy agradecido. Lo vamos a invitar para una próxima entrega. Quedaron temas, pero por razones de tiempo no se pudieron desarrollar. Que Papá Dios me le bendiga a usted y a su hermosa familia, al príncipe Luis también, el ideólogo, el creador de este programa. Pues bien, señores, nos vemos en una próxima entrega, Dios mediante.